Seguimos con nuestra serie sobre el tema del adulterio. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Este programa hoy lo he llamado Ten cuidado con las palabras. Estaba trabajando en este tema y ayer hablaba de la importancia de formar desde las casas a nuestras generaciones, padres y madres unidos, pero también hablaba de la necesidad de tener modelos de familias en las iglesias. Evidentemente, esto a veces es como un erizo y no le gusta mucho que se le diga a la gente por la disfuncionalidad de las familias, desafortunadamente, al interior de las mismas iglesias cristianas. Y no le hablo de personas que vienen con familias disfuncionales, le hablo de personas que pierden sus familias estando en las congregaciones, gente de 20 años de evangelio, de 25 años de evangelio. Quiero el día de hoy hablar del cuidado que tenemos que tener con las palabras, en este sentido del adulterio. Y dice Proverbios 7:5: para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda, dice la palabra, sus palabras. Y dice Proverbios 7, el versículo 5: para que te guarden de la mujer ajena, de la desconocida, de palabras seductoras. Lo dice la Biblia textual. Bien, pensando en este tema, estos 17 años de ministerio, he visto todo tipo de despropósitos en el cuerpo de Cristo. He visto tantas cosas que literalmente quedamos a veces asombrados de lo que percibimos y vemos al interior del pueblo de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los incrédulos y corrompidos nada les es puro. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo irreprobables en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué uso este texto? El cuidado que nosotros como cristianos debemos tener afuera de la iglesia y adentro de la iglesia. Me hablaba un joven y me decía: tenemos que cuidar, hablando de un joven que tiene problemas de inmoralidad, me decía: tenemos que cuidar a fulano, pastor, de la gente de afuera, porque si no lo cuidamos va a caer en pecado sexual. Y yo le respondía: no lo tenemos que cuidar de la gente de afuera, mijo. Él va a caer con alguien de afuera o alguien de la misma congregación. No lo tenemos que cuidar, tenemos que hacerle un proceso y liberarlo, porque el que tiene problemas de inmoralidad lo va a hacer adentro o afuera. Entonces yo quiero hacer varios puntos. La primera cosa es que una de mis maestras de psicología cristiana nos enseñaba del cuidado que deben tener los consejeros con las proximidades físicas y el hecho de no involucrarse en las consejerías, ni emocionalmente ni físicamente, porque luego uno pasa a ser parte del problema. Y hablo de esto por dos razones. Primero, porque en su mejor exposición en la consejería, un hombre debiera atender a un varón o una dama a una dama, y sobre todo si son temas sexuales, o una pareja de esposos, porque me parece un poco complejo que sea el pastor el que atienda a la hermana. Y con estos temas de las confesiones de los pecados se escuchan demasiadas cosas. Entonces, les reitero, y suena fuerte lo que voy a decir, pero si el consejero no está sano en su parte sexual,
Él puede estar escuchando una confesión de pecados o estar escuchando una situación sexual y estar excitado, o estar fantaseando o imaginándose lo que la persona está diciendo. Estoy hablando con todo tipo de madurez cristiana. Por eso les decía que mi maestra decía que tocaba tener mucho cuidado con las proximidades y no involucrarse, porque lo primero es esto que les estoy hablando. Entonces la persona está, y mire lo que hacía, y yo hacía esto, y hacía aquello, y resulta que esa persona lo que está hablando está estimulando a esa persona. Por eso el corazón de un consejero tiene que ser sano, tiene que estar sano. Si el corazón del consejero no está sano, eso puede terminar en una desgracia. Entonces esta es la primera cosa, ¿no? O sea, si yo sé que oír ciertas conversaciones me afecta, entonces no las quiero oír. Un hombre atendiendo a un hombre, una mujer a una mujer, o una pareja de esposos, y sobre todo este tipo de conversaciones sexuales que a veces se tornan complejas. Es lo primero, nosotros lo hemos aprendido. La segunda cosa que yo quería hablarles es el tema de las proximidades y el hecho de no involucrarse, porque volvemos al punto. Gracias al Señor, Él me ha dado una congregación agradecida, y muchos hermanos y hermanas son agradecidos y me traen un detalle y han aprendido a bendecir al padre de la casa. Los bendigo a todos ellos, pero resulta que en el tema de las asesorías familiares, en las consejerías, las personas vinculan los sentimientos, específicamente las hermanas. Las hermanas son más sentimentales. Entonces la hermana tiene el problema con el esposo, con el marido, con el que sea, y él viene y el pastor le atiende, y a los 8 días le vuelve a atender, entonces ya le vuelve a atender. Entonces se comienzan a crear dependencias. Entonces comienzan a haber dependencias emocionales, y necesito hablar con él y necesito hablar con él. Por eso en casos cuando veo que alguien me busca tan seguido, no le atiendo, porque ya le hablé y quiere otra vez y otra vez y otra. Y hay casos que sí lo ameritan, pero otros que no. Y las hermanas, hablo con mucho respeto, tienen la tendencia general dependencias emocionales. Y mi esposo no me atiende, y mi esposo. Entonces luego llega la hermana con una gratitud, y es que tú sí me atiendes. Y entonces dice acá Proverbios que ten cuidado con esas personas que ablandan sus palabras, que a la vez son salameras, que a la vez son, eso tiene otros nombres, y te alaban y luego son los que te agarran. Y una de las cosas, el Señor Dios lo sabe, de la integridad con la cual hemos querido atender al pueblo de Dios, y tal vez de las experiencias más fuertes. Nosotros apoyamos a pastores que son solteros y los ayudamos, pues porque nosotros pasamos por ahí. Pero creo que es una experiencia desastrosa ser pastor soltero. ¿Sabes por qué? Porque a toda la gente, a todas las hermanitas, bueno, en el buen sentido de la palabra, a todas, digamos que a un buen número, el Señor, según ellas, Dios les habla que uno va a ser el esposo de ellas o el esposo de las hijas. Entonces, siendo soltero, continuamente gente ablandaba la lengua y venía a hablarme. De hecho, algunas personas con cosas indecentes y groseras. Entonces, pues gracias al Señor, de pronto, debido al trato de mi padre hacia mi vida cuando era pequeñito, digamos que la sonrisa no era tan habitual en mí, sino más bien era muy serio, y creo que eso vino de Dios para ayudarme y no faltar al Señor. Pero no se imaginaban las cosas, y las cosas que aún venían y hablaban. Cuando yo me caso con mi esposa Dianita, con mi hermosa esposa, Diana ni se imaginaba que yo la miraba, que yo estaba detrás de ella, que oraba por ella. Diana nada que ver, ella ni se imaginaba. Pero cuando le pido la mano delante de toda la congregación, usted no se imagina la cantidad de gente que comenzó a entrar a la oficina
a decir que eso no era de Dios, las oraciones contrarias que empezaron a hacer, las mamás que venían con las hijas llorando, que eso no viene de Dios. Y luego que nos casamos, ¿cuántas hermanas se fueron de la congregación? Dios nos ha bendecido y nosotros, y Dios lo sabe, los que nos conocen saben que éramos o hemos sido gente muy seria en nuestro carácter para evitar situaciones, pero ni aún así. De hecho, siendo casado, pasan cosas, los pastores lo pueden decir. Un día ya era casado, teníamos 1 año de matrimonio con mi esposa Diana, y yo recuerdo que llegó una mujer. La mujer seguramente no se había enterado que yo me había casado, y llegó y pidió hablar conmigo después de un culto, y luego después del culto y se acercó y ahora empezó a orar en lenguas y dice: el Señor te dice, yo soy tu esposa y te casarás. Una hermana que nada que ver, como de 60 años, y no seas rebelde y no te resistas a la palabra profética. Y me dio, más bien fue misericordia con la mujer. Entonces le dije: espera un momento, señora. Entonces mandé llamar a mi esposa, le dije, y puse a Diana y dije: mire, su merced, yo le quiero presentar, ella es Diana, ella es mi esposa, yo me casé con ella ya hace 1 año. Y si usted me está diciendo que Dios dice que me case con usted, ¿qué hago con mi esposa? Entonces esta mujer se puso pálida, casi se desmaya y se cogía la cabeza y decía: ay, es que este Espíritu Santo sí que me confunde, sí que me confunde. Historias graciosas, pero los pastores deben ser gente muy seria, aun cuando sean personas carismáticas, que aman la gente y atienden la gente, porque las palabras y la boca de la gente comienza a hacer que se involucren sentimientos. Y luego entonces las personas: pero es que él me daba alas, pero es que él me decía. Pues te tratábamos bien, sencillamente, pero son dadas a involucrarse emocionalmente, y más cuando tienen conflictos en el hogar. Entonces esto lo hemos oído todos los que somos ministros: ah, usted sí me atiende, es que cada vez que me tengo tiempo, usted sí me dedica tiempo. Y van y le dicen eso al esposo: es que el pastor sí me atiende. Y luego viene ese marido a querer agarrarlo a unos golpes: a usted que atiende a mi mujer. Y causa de las imprudencias de las mismas hermanas. Tenemos que ponerlo al revés también. Pongámoslo al revés en el sentido bueno, que hay hermanos que también son terribles y buscan las hermanas para hacerlas faltar al Señor. Hemos visto mucho como en congregaciones específicas entre los servidores hay mucha inmoralidad, mucho adulterio, y se infiltran, estas personas se infiltran, se meten a la congregación, se hacen pasar por profetas de Dios, se meten entre los servidores, le van diciendo: es que usted sí es, yo estoy orando a Dios por una esposa, tomémonos un cafecito después del culto. Y ellas van ahí detrás, y luego: venga que quiero ir a hacer una oración a su casa, y ahí se acuestan con ellas, y luego las dejan botadas, y luego sigue eso mismo en una misma congregación. Y a veces una persona se ha acostado con 3, 4, 5, 6 mujeres de la misma congregación, todas agarrándose las unas con las otras por ese tipo que no vale absolutamente nada, y todos callados, y le dicen al pastor para que saquen a ese perverso de la congregación. Las palabras. La gente no entiende que la fe viene por el oír, y eso no es solo la fe de Dios, hay una fe que es de tinieblas. Hay sentimientos que se albergan por algo que usted escuchó. A veces alguien odia a otra persona no por lo que vio, sino por lo que otro le contó. Y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha. Y dice este capítulo que hay que tener cuidado con esa mujer que tiene marido y que ablanda sus palabras, ablanda su lengua. O sea, como que usted es casada, porque me habla así. O usted es casado, porque me habla así. O soy casado, porque me está hablando de esa manera. Disculpe, soy casada porque me habla de esa manera. Yo tengo esposa porque me habla de esa manera. Y yo lo digo hoy a través de las ondas radiales, que hay personas que están destinadas por las tinieblas para introducirse en las congregaciones y hacer caer en inmoralidad sexual a los líderes y aún hasta los mismos pastores. Esos son
son dardos del maligno, son dardos del diablo, son dardos de las tinieblas. Después de que uno es casado, de pronto uno estudió con alguien en el colegio, o uno en algún momento tuvo una novia. No nos ocurrió a nosotros, pero tuvo una novia, lo veo mucho en este tiempo. Y luego que son casados, esa persona entra por Facebook y lo contacta. Hola, ¿cómo estás? Soy fulano de tal. Y usted le responde y comienzan a hablar. ¿Te acuerdas cuando éramos novios? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas el beso? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que estuvimos? Sí, me acuerdo. Volvámonos a ver. Y se vuelven a ver y caen en adulterio. Y ese es un tema que lo veo muchísimo en gente adulta y en gente joven que tiene relaciones matrimoniales. Por eso la prédica tiene mucho que ver con cuidado con las conversaciones. Hablé con una hermana. La hermana entró en un proceso de adulterio y ella entró en un proceso de ciberadulterio. ¿Cómo es eso? Por internet. Ella casada con hijos y ella había tenido un novio antes de casarse. Ese novio se fue, ese novio consiguió otra persona, la dejó, tenía familia, ella se casó con esta persona, pero un día, hola, ¿y quién eres? Ay, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y comienza la conversación, no te he podido olvidar. Y ella, yo tampoco. Ay, es que sí era muy bonito. Y comienza a ver, mañana hablemos. Sí, mañana hablamos. Conversaciones por espacio de 15 días, de 20 días, de un mes. Luego verse. Luego intercambiarse en los celulares, ponerse claves a los celulares. Luego tener intimidad sexual a través de llamadas por celular o a través del internet. Luego verse y empezar una relación de adulterio. Y luego querer dejar a su pareja por conversaciones. Y hoy hablo mucho a pastores que me están escuchando, a líderes. El peligro de atender a toda la gente por internet, por el Facebook, por las redes sociales. Y yo tengo a alguien que me ayuda a administrar, pero a veces nosotros vemos que nos agrega a alguien y entonces escribe hola, y entonces el que está administrando pone hola, y entonces él es hola Frankie. ¿Cómo Frankie? No, ningún Frankie, es el pastor Frankie. Ya hay una falta de respeto. No que queramos que nos adoren, pero hay una falta de respeto, un exceso de confianza. Ya con el solo hecho de que me está hablando de esa manera, ya yo debo abrir los ojos. ¿No es así? Entonces la persona responde y ya el que responde los mensajes sabe qué responder. A muchos ministros le han tendido trampa a través del internet y contratan una mujer, entonces ya no la introducen en la iglesia. Alguien lleno de envidia, de enojo, de rabia, contrata a una mujer, como el caso de un reconocido predicador que le encantaba hablar mal de otros ministerios, y buscan una mujer, la mujer le tiene una trampa, él cae en la trampa y lo mismo que él hizo se lo hacen a él y le publican todo por internet, echándole abajo su ministerio. Y hoy hay mucho de eso. Entonces se meten hola, y entonces hola, ¿cómo estás? Soy fulana de tal. Ay, es que tú eres el ungido de Dios, tú eres el elegido de Dios, tú eres el escogido de Dios. Y el pastor, oh sí, el elegido, el escogido, el grande. Ay, es que no sé qué, ay, solo tú me puedes. Y luego, ay, ¿sabes qué? Y comienza a haber una conversación, comienza a haber una rutina de conversaciones. Y luego ya comienzan a envolverse emocionalmente, y les reitero, una trampa. Luego les graban todas las conversaciones, luego las publican, luego graban absolutamente todo, hasta, les reitero, se ponen citas, tienen relaciones sexuales. Y dice la Biblia, ten cuidado con la blandura de su lengua. Usted que es pastor, usted no debe ser adorado, pero sí debe ser respetado. Usted que es pastora no debe ser adorada, pero debe ser respetada. Usted que es casado o casada no debe ser adorado, pero debe ser respetado. Y cierto tipo de confianzas de ciertas personas, de inmediato a usted le deben mostrar que ya está ocurriendo algo más, que hay una blandura de lengua. Y no es que nos vayamos a volver extremistas de no sonreírle a nadie, de no saludar a nadie, pero sí de tener cuidado, de andar con nuestras esposas, de no ocultarle nada a nuestras esposas.
y de tener muchísimo cuidado, porque las trampas del diablo están puestas de todas las maneras hoy, por todas partes, para hacer caer a sus siervos y a sus siervas. Oremos. Este día, Señor, yo quiero pedir que salgan a la luz las tinieblas. Esa es mi oración. Saca a la luz las tinieblas y deja ver a ese hombre, a esa mujer, la trampa que el diablo les está colocando. Deja ver la trampa que el diablo les está colocando. Padre, venimos ante ti, Señor, y oro que cada pastor sea guardado. Entiendo que muchos de los que me escuchan tienen problemas que no han vencido. Mi oración es que puedan buscar ayuda, Señor, y ser restaurados. Pero oro por aquel que cree estar firme y que el enemigo le está colocando personas, tal vez la secretaria o el secretario, personas que están ahí, un hombre o una mujer, y que han habido proximidades ya, conversaciones, intenciones, propuestas. Aún esta persona sabe que tiene esos números y esas conversaciones bloqueadas para que su pareja no las encuentre. Señor, guarda ese hogar, guarda esa persona, guarda esa familia, guarda ese matrimonio y aún guarda esa iglesia. Y haz que esta persona que está escuchando se vuelva a ti con todo el corazón para que verdaderamente sea restaurado. Oro que sea guardada la familia de cada pastor que me escucha, de cada servidor, de cada líder, de cada persona que sirve en tu casa, y que tengan los ojos abiertos para que puedan ver las trampas que las tinieblas les tienen preparadas y que están alistando para hacerles daños a ellos, a sus hijos, a sus vidas, sus casas y sus familias. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.